Estás escuchando MedVolution, un podcast dedicado a la salud ocupacional sin tanto rollo, pero con toda la información que necesitas. Si trabajas en una empresa, eres profesionista del área de la salud o simplemente te interesa cómo mejorar las condiciones laborales de tu centro de trabajo, este espacio es para ti. Este es nuestro primer episodio, el punto de partida de lo que esperamos sea una gran aventura. Aquí no venimos a darte una clase teórica ni un sermón legal, sino a compartir conocimientos de una forma amena y accesible para todos. Queremos ser un foro donde podamos platicar sobre lo que realmente importa en la salud ocupacional y cómo impacta en nuestro día a día. Cuando hablamos de salud ocupacional, mucha gente piensa que es un tema exclusivo de médicos, pero la realidad es que involucra a profesionales con perfiles diversos. En este campo encontramos a diversas profesiones. Voy a mencionar algunas, tales como ingenieros, que pueden ser químicos, en seguridad, higiene, por mencionar algunas ramas de la ingeniería. También tenemos a los ergonomistas, que no solo ayudan a evitar esos dolores de espalda, estos van a diseñar ambientes de trabajo más cómodos y seguros con el principio de adaptar el centro del trabajo al trabajador. En la rama de las ciencias naturales y la salud, tenemos a los químicos farmacobiólogos, enfermeras, paramédicos, psicólogos, terapeutas, nutriólogos. Todos ellos van a aportar su granito de arena para el bienestar de los trabajadores. Otro perfil muy valioso que debe conocer todo lo que ocurre en la salud ocupacional son los personales de recursos humanos y proveedores de insumos y servicios. Van a jugar un papel clave aplicando procesos administrativos en beneficio de mantener un entorno laboral seguro y eficiente. Todo esto desde la contratación del trabajador, la contratación de proveedores de servicios. Es muy importante que estas personas comprendan el papel de lo que es la salud, seguridad e higiene en la empresa, que no se trata solo de un gasto, sino más bien una inversión necesaria para lograr la tan anhelada y gastada frase de cero accidentes. ¿Y por qué es tan importante hablar de todo esto? Porque la salud ocupacional no solo se trata de evitar accidentes en el trabajo, sino de garantizar que las personas puedan desempeñar sus labores de manera segura sin comprometer su bienestar físico, mental y social y lleguen sanos y seguros a su casa con su familia. Al final del día, un ambiente laboral saludable se traduce en trabajadores más felices, menos ausentismo y mayor productividad. Y claro, para las empresas también es un ganar-ganar, porque se reducen costos por incapacidades y se mejora el clima organizacional. Para darte una idea de la magnitud del tema, la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT por sus siglas, estima que cada año alrededor de 317 millones de personas sufren accidentes laborales en todo el mundo y 2.34 millones de personas pierden la vida. Todo esto por accidentes o enfermedades profesionales. Una cifra realmente alarmante. Como lo estás escuchando, la gente sigue muriendo en sus empleos en pleno 2025. Un empleo debería ser una forma digna y segura de obtener un sustento y no debería ser una sentencia mortal. Así que en este podcast vamos a platicar sobre todos estos temas, compartir experiencias y sobre todo aprenderemos juntos. Si tienes dudas, comentarios o temas que te gustaría abordar o sobre todo te gustaría colaborar directamente, este espacio está abierto para ti. Comencemos por definir la salud ocupacional. ¿Qué es exactamente la salud ocupacional? Vamos a desglosarlo de una manera clara y sencilla. La primera definición que encontramos es de la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS o simplemente OMS. Va a definir a la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. Esto implica la prevención de enfermedades y accidentes, así como la eliminación de los factores y condiciones que puedan poner en riesgo su bienestar. Además, busca adaptar el trabajo a las capacidades de los trabajadores, considerando tanto su estado físico como mental. Aquí hay un punto clave que no podemos dejar pasar. Esta última idea es fundamental en la ergonomía, que trata precisamente de adaptar el entorno laboral a las necesidades del trabajador, pero todo esto lo abordaremos más adelante en otros episodios. Continuamos con la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Esta entidad describe a la salud ocupacional como la disciplina que trata de la seguridad, salud y bienestar de las personas en su lugar de trabajo. Su objetivo es claro: fomentar y mantener el mayor nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Para lograrlo, se enfoca en la prevención de problemas de salud derivados del entorno laboral y en la protección de los trabajadores contra riesgos laborales. Otro organismo súper importante en nuestra materia es la Organización Internacional de Normalización, por sus siglas ISO del inglés International Standard Organization. Este definirá a la salud ocupacional como la disciplina que busca identificar
controlar y reducir los riesgos laborales para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, protegiendo la salud física y mental de los trabajadores. Posteriormente hablaremos de su norma, la ISO 45001-2018, como parte primordial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a movernos un poco más al norte, hacia Estados Unidos de América, donde encontramos dos organismos principales en esta materia. Primero, tenemos el NIOSH, que son las siglas del inglés del National Institute for Occupational Safety and Health, o en español como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Este organismo define a la salud ocupacional como la ciencia dedicada a proteger a los trabajadores contra riesgos asociados con su entorno laboral, promueve espacios de trabajo seguros y saludables, previene enfermedades y lesiones derivadas del trabajo. Por otro lado, está la OSHA, es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta pertenece al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Su definición de la salud ocupacional incluye la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos en el lugar de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores. Aquí ya se incorporan conceptos avanzados como la ergonomía y factores externos al individuo, incluyendo riesgos físicos, bioquímicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Finalmente, nos trasladamos a Europa, donde encontramos la Red Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo, conocida por las siglas RESST. Esta iniciativa es coordinada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España. Si bien esta no ofrece una definición propia, pero los principios son basados en los lineamientos de organismos como la OMS y la OIT, enfocándose en la prevención de riesgos laborales y la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables dentro de España. Como pueden ver, existen diferentes definiciones sobre lo que es la salud ocupacional, dependiendo de cada organismo y su enfoque. Sin embargo, todas tienen algo en común. Van a buscar garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores, promoviendo condiciones de trabajo óptimas para evitar enfermedades y accidentes. Y aunque no son los únicos organismos ni las únicas definiciones, son las que fueron escogidas para este episodio. Prosigamos ahora con algo de historia. Analicemos cómo se gesta este binomio trabajador y su relación con el trabajo. Todo desde el punto de vista de los riesgos laborales y salud e higiene en el trabajo. Vamos a narrar una breve historia desde los egipcios, con sus tragedias que cambiaron el mundo laboral. Narraremos cómo evolucionó la salud ocupacional a lo largo del tiempo. Época antigua, cuando el trabajo era de vida o muerte. Estamos en Egipto, 4000 años antes de Cristo. En el antiguo Egipto ya había diferenciación en la seguridad laboral. Los esclavos que construían pirámides los protegían con arneses, sandalias y andamios. Claro, no era por buena onda, sino porque se morían y salía caro reponerlos y entrenarlos nuevamente. Es cruel, pero cierto. No todo era malo en la antigüedad, ya que si hablamos de justicia laboral extrema, vayamos a analizar lo que pasó en Mesopotamia en el año 1750 a.C. Surge el Código de Hammurabi. Este código se lleva el premio de la ley del talión, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Si un médico curaba a su paciente, este galeno recibía buena paga, pero si fallaba y ocasionaba iatrogenias a su paciente, su mano era amputada. Podemos imaginar la presión de estos doctores. Grecia. Ahora, en Grecia, en el 400 a.C., una de la filosofía y grandes pensadores, como por ejemplo el buen Hipócrates, considerado el padre de la medicina con su máxima: primero es no hacer daño, o primero no daño. Él ya andaba observando cómo ciertos oficios enfermaban a la gente. No había términos como enfermedad profesional, pero él ya iba percatándose de que ciertos trabajos afectaban la salud. Hipócrates recomendaba hacer preguntas sobre el estilo de vida y ocupación de los pacientes para entender mejor las causas de sus enfermedades. Esta práctica sigue vigente hoy en día, con la clásica pregunta: ¿a qué te dedicas? Esta pregunta dentro de la historia clínica es sumamente importante en la medicina actual, pero cobra más relevancia y es el pilar dentro de la salud ocupacional y la medicina del trabajo. Muchas veces esta pregunta es obviada o omitida por el médico de urgencias que no tiene una formación en salud ocupacional, y conocer la profesión del paciente le podría ahorrar al urgenciólogo muchos diagnósticos diferenciales. Es el turno de Roma, siglo I. Plinio, mejor conocido como el Viejo, vio que los mineros inhalaban sustancias tóxicas y fabricó lo que podríamos llamar el primer intento de EPP, o bien equipo de protección personal,
con vejigas de animales que se ponían sobre la boca. Todo esto para evitar la inhalación de polvos venenosos. No era precisamente una mascarilla N95, pero algo es algo. Un siglo después, en Roma, Claudio Galeno fue un médico griego que trabajó en Roma y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la medicina antigua. Sus aportes no solo marcaron la medicina general, sino que también dejaron bases importantes para la medicina ocupacional. Los principales aportes de Galeno a la salud ocupacional fueron identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo. Galeno observó que ciertos trabajadores sufrían enfermedades específicas debido a su oficio. Entre sus estudios más importantes destacan mineros y metalúrgicos. Él notó que todos estos sufrían enfermedades pulmonares debido a la exposición al polvo y humos tóxicos. También enfocó sus trabajos en curtidores y trabajadores del cuero. Se dio cuenta que los químicos usados en el tratamiento del cuero causaban problemas en la piel y en el sistema respiratorio. Aquí observamos una evolución notable en este periodo, ya que solo no tomó en cuenta el oficio del trabajador, también toma en cuenta todo lo que son los tóxicos expuestos a él. Podríamos considerar esto como el comienzo de la toxicología. Edad Media y Renacimiento. Los primeros libros y tratados sobre salud ocupacional y medicina del trabajo van a darse en este periodo del tiempo. Avanzamos unos siglos y situémonos en 173 y aparece Ulrich Ellenbock, quien escribió sobre las enfermedades que afectaban a los trabajadores y cómo prevenirlas. En 76, Jorge el Agrícola publicó un libro muy completo sobre minería. Explicó cómo mejorar la ventilación, sugirió el uso de máscaras y hasta habló del pie de trinchera, una enfermedad que afectaba a los mineros por la humedad constante sobre sus pies. Esto es un gran salto a su época, porque ya hay un factor correlación entre el trabajador, posición, lugar y variables de trabajo. Después llegó Paracelso en el siglo XVI, quien pasó 5 años estudiando a los trabajadores de una fundición y emite un libro sobre la toxicidad del mercurio y otros metales. Se introducen elementos como efecto de las sustancias químicas en el cuerpo humano, vías de exposición, prevención y control de intoxicaciones laborales. Es un compendio importante para gestar las bases de la higiene industrial. Prosigamos con la época conocida como medicina ocupacional moderna. Año 1700. Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la medicina ocupacional moderna. Ramazzini es a la salud ocupacional lo que Sócrates es a la filosofía. Él fue un médico italiano que escribió el primer libro sistemático sobre enfermedades laborales. Lo tituló Las enfermedades de los trabajadores, en donde describe 50 profesiones y sus riesgos de trabajo. Profesiones como mineros, panaderos, soldados, médicos, entre otros principales de la época. Escribió la silicosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de sílice, como una de las principales causas de muerte entre los mineros. Debido a su alta mortalidad, refleja su pensamiento en la siguiente frase: las mujeres que se casan con mineros se casan una y otra vez. Así es, colegas, no lo dije yo, lo dijo Ramazzini. Su obra inspiró la creación de normas de seguridad laboral y la medicina del trabajo. Hoy en día su legado sigue vigente tras las regulaciones de seguridad y salud ocupacional en todo el mundo. Me quiero trasladar ahora 200 años después y narrar un suceso que cambió la historia laboral para siempre. Me refiero a la tragedia del 25 de marzo de 1911, Nueva York. Esto fue una tragedia laboral de las más impactantes de la historia moderna, relacionadas con el trabajo en un incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, conocida como la tragedia de la fábrica de Triángulo. Este evento fue un punto de inflexión para la seguridad laboral en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Qué pasó exactamente en esa fábrica? Esta era una fábrica textil donde cientos de trabajadores, alrededor de 500, en su mayoría mujeres jóvenes, algunas menores de edad, inmigrantes, que no hablaban inglés, trabajaban cosiendo camisas en condiciones pésimas. Eran explotadas en jornadas de más de 12 horas diarias con sueldos miserables. Había talleres sin ventilación y pilas de telas inflamables. Las salidas de emergencias bloqueadas para evitar robos. Imaginen este panorama tan deplorable de las condiciones de los trabajadores. El incendio comenzó el sábado a las 4:40 de la tarde en el piso 8 del edificio Ash. En minutos, las llamas se propagaron súbitamente debido a la característica de los materiales textiles. El reporte de bomberos se menciona que las personas trataron de usar la manguera de incendios
pero estaban oxidadas y no funcionaban. No contaban con aspersores o sistemas de riego. Muchas personas trataron de escapar del área de trabajo, pero las puertas, como ya mencioné, estaban cerradas, con llave por indicación del gerente. Este individuo justificaba esta acción para evitar el robo de material de los empleados. Las escaleras eran insuficientes. Algunas personas intentaron huir por las escaleras, pero estas colapsaron y el elevador dejó de funcionar. Algunos murieron aplastados y otros decidieron arrojarse desde el noveno piso por las ventanas para evitar ser consumido por las llamas. Los bomberos llegaron rápido, pero sus mangueras no alcanzaban la altura del edificio, que solo estaban diseñadas para alcanzar hasta el séptimo piso, un piso anterior donde estaba el incendio. En apenas 18 minutos, el saldo fue de 144 trabajadoras muertas en el sitio y dos más murieron posteriormente en el hospital por complicaciones respiratorias y quemaduras. Habiendo mencionado cómo sucedió este desastre, me viene a la mente el modelo de Reason, o mejor conocido como el modelo de queso suizo, en donde si rebanáramos un queso suizo, los agujeros coinciden y es la receta precisa para un accidente. ¿Cuáles son los agujeros de este queso? Tenemos una gerencia sin interés en los trabajadores. Aporten ignorancia de la época en medidas de higiene básica en un centro de trabajo. Falta de legislación y normativas para evitar abusos laborales del patrón. Falta de vigilancia de los sistemas de seguridad por una falta de cultura en la misma. Equipos de seguridad y de limitación del daño poco adecuados. Mangueras cortas y todas las construcciones de la época totalmente fuera de los marcos normativos. Nulo entrenamiento y falta de simulacro. Condiciones de construcción sin salidas de emergencia ni sistemas de aspersores contra incendios. Desconocimiento de la ficha técnica de los materiales con bajo punto de ignición como las telas que usaban. ¿Qué se necesita ahora para crear una línea recta que atraviese todos estos hoyos de nuestras rebanadas de queso? Una simple chispa o un cambio en la temperatura. Todo esto se pudo haber causado tal vez por fumar en el área, rozamiento o fricción de las telas, incluso por las altas temperaturas, ya que no creo que hayan habido extractores o ventiladores para apaciguar el calor. Como médico ocupacional, el simple hecho de narrar semejante tragedia me deja consternado y aterrado. Tan solo imaginar la nula importancia por la salud y vida de sus trabajadores me llena de indignación. Y si piensan que los dueños de este lugar carecían de medios económicos o conocimientos en el tema de la higiene o la salud ocupacional, debo decirles que esta fábrica producía enormes ganancias, ya que sus camisas eran muy populares y eran vendidas en las tiendas más exclusivas de Nueva York, en Manhattan, pero únicamente a mujeres. Recordando a estas víctimas y haciendo honor a su recuerdo, su tragedia no fue en vano. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta tragedia? Primero, hubo un juicio a los dueños. Los propietarios Max Blank Isaac Harris fueron llevados a un juicio, pero no fueron condenados. Tan solo pagaron una multa de $75 por víctima y luego siguieron con negocios textiles en un juicio que solo duró un año. Oyeron bien, $75 por cada vida. Estos criminales de cuello blanco fue muy barato el saldo económico y legal. ¿Y qué pasó después de este lamentable pasaje en la historia de Nueva York? Hubo cambios en las leyes laborales, incluyendo como requisitos en la industria lo siguiente: seguridad en fábricas. Se establecieron salidas de emergencia obligatorias, normas contra incendios, instalación de rociadores y extintores. Cambios en la legislación. Se redujeron las jornadas de trabajo y se mejoraron las condiciones de los trabajadores. Esto tuvo un gran impacto en la lucha sindical. La tragedia impulsó la creación de sindicatos y la lucha por los derechos laborales. También fortaleció el movimiento del Día Internacional de la Mujer. Aprendemos del pasado y este es un incendio que aún resuena. Hoy en día es parte de la historia de la salud, seguridad y higiene industrial, en un acto que ejemplifica todo lo que no debe ocurrir y pasar por alto en un análisis de riesgo. Este caso es muy sugerente que se incluya en todos los programas de enseñanza de salud ocupacional y medicina del trabajo. Actualmente hay leyes que protegen a los trabajadores. Tragedias similares siguen ocurriendo en algunas partes del mundo. Hacer las cosas bien en materia de salud, seguridad e higiene dentro de las empresas es una ciencia y un arte. Es vergonzoso escuchar comentarios de algunos directivos o administrativos en ciertas empresas
donde los primeros recortes financieros se dan en las medidas de seguridad y en equipos de protección personal, con el pretexto de que son gastos innecesarios. La salud y seguridad del trabajador jamás debe ser considerado como un gasto, debe ser considerado como una inversión y sobre todo debe tomar parte importante en la partida presupuestal de las empresas. Antes que terminara la década de 1910, el mundo ve nacer a la OIT en 1919. Fue un punto de inflexión para promover la justicia social como contribución a una paz universal y permanente como para la protección de la clase trabajadora. Situémonos ahora en la segunda mitad del siglo XX. 1970, Estados Unidos de América. Se funda la Occupational Safety and Health Administration. Ya hablamos al principio de la OSHA. Un año después nace el NIOSH, que son las siglas del National Institute for Occupational Safety and Health, dedicado a la investigación en seguridad y salud laboral. Esto fue en cuanto a organismos e instituciones. Ahora sigamos con esta cronología mencionando hitos en la historia de la salud ocupacional. 81. Se crea el Programa Internacional sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, Safe Work, de la OIT. 86. La OMS introduce la Carta de Ottawa, destacando la importancia del entorno laboral en la salud general de los trabajadores. 6. Declaración de Beijing sobre salud ocupacional. En China se da esta proclamación donde se refuerza la necesidad de incluir la salud ocupacional en todas las políticas de salud pública. En China, algo irónico, ¿no lo creen? 2003. Se lanza la Estrategia Global de la OMS con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los países. Año 2018, 12 de marzo. Se desarrolla el estándar internacional ISO 45001, conocido como la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En ese se van a establecer lineamientos para la seguridad y salud en el trabajo. Esta norma sustituye a las OSHA 18000. Esto es importante mencionarlo, ya que es un estándar en desuso. La persona que se dedique a los sistemas de salud en el trabajo y te haga preguntas en el proceso de selección, si tú manejas OSHA 18000, ten cuidado. Puede ser o una pregunta con trampa o es una empresa que realmente está obsoleta en sus controles de seguridad ocupacional. Pueden estar probándote o realmente les falta actualizarse en el tema. Sigamos con la historia reciente y vamos acercando a la época actual. 2020. Sabemos qué ocurrió en ese año. Fue algo que cambió la medicina en todo el mundo. Se establecen nuevas regulaciones y protocolos de salud ocupacional para los centros de trabajo debido a la pandemia. Esto fue una muy breve historia de la salud ocupacional desde el periodo antiguo hasta nuestros días. Aconsejo visitar los enlaces en la descripción del podcast de todos los organismos que mencionamos. Pueden encontrar información más reciente. Tomen en cuenta que este podcast está grabado en marzo del 2025. Muchas definiciones o normativas pueden estar en desuso cuando escuchen este programa. En México, la seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en varios documentos oficiales. Vamos a citar algunos. Primero tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal sobre la Metrología y Normalización, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas oficiales mexicanas. Redactaremos algunos aspectos generales de estas leyes y normas. Por su orden de jerarquía, comencemos con nuestra Carta Magna. Así es, me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Esta va a contener artículos relacionados con la salud de los trabajadores, como lo son el artículo cuarto, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este principio también aplica a los trabajadores en su entorno laboral. Artículo 5. Menciona que ninguna persona puede ser obligada a desempeñar trabajos que atenten contra su dignidad o su salud. Artículo 123. Por excelencia conocido como el de los derechos laborales. Para nuestra disciplina es el más importante, ya que regula las condiciones de trabajo, seguridad e higiene y establece derechos fundamentales para los trabajadores. Citando el artículo, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Desglosando y resumiendo sus principales fracciones, tenemos a la fracción 14 y la 15, que son las más destacadas en el aspecto de la salud y seguridad. La fracción 14 describe
El papel de los empresarios, también conocidos como patrón o patrono. Estos serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Siguiendo con la fracción 15, esta obliga a los patronos a cumplir con las medidas de seguridad e higiene en los establecimientos. También se mencionan las embarazadas, con énfasis siendo en una población especial en riesgo. Esta fracción me gustaría comentarla porque les puede ser de mucha ayuda en su práctica diaria como un argumento legal acobijado en nuestra Carta Magna, porque muchas personas con desconocimiento legal acusan de discriminación o violación de los derechos de la mujer a realizar pruebas de embarazo en los centros de trabajo, ya sea como requisito de empleo o exámenes periódicos de la salud. Si en algún motivo eres señalado por este hecho, puedes citar textualmente y puedes usar este audio, no la estamos discriminando y tampoco atentamos contra su derecho libre de reproducción, simplemente nos interesa salvaguardar su salud y seguridad conforme al artículo 123, fracción 15 de nuestra Constitución, ya que es mi deber protegerla e informarle de su estado de gravidez o embarazo y así poder asignarle un área digna y protegida para ejercer su trabajo y evitarle la exposición innecesaria a elementos que dañan a usted y a su producto gestante. Pueden usar este audio. Muchas veces recursos humanos y los sindicatos, no generalizo, pero muchas personas no comprenden este simple hecho legal y ponen en peligro al trabajador y a la empresa. Pero parte de este proyecto en Medvolution es pedir el apoyo de todos esos departamentos que conforman nuestra empresa y hacer mejor la práctica para todos nosotros. Analicemos ahora el Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo. Este abarca las condiciones inseguras o peligrosas de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómicos o psicosociales que son capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad, salud en el trabajo que resulten aplicables. Vayamos ahora con las famosas normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las siglas STPS. Esta es una dependencia del Gobierno de México encargada de regular, promover y supervisar el cumplimiento de los derechos laborales, la seguridad en el trabajo y la capacitación para el empleo. Para lograr este objetivo, usa las normas de seguridad e higiene específicas, que son herramientas normativas para evaluar, vigilar todas las condiciones y referentes a los lugares físicos donde se encuentra el trabajo, como sus edificios, fábricas y su relación con los trabajadores. A manera de un resumen, voy a leer las más representantes. No son todas, aclaro de una vez. La norma 001 de la STPS, que son de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, habla de las condiciones de seguridad. La 002 es de la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 4. Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo utilizados en los centros de trabajo. La 006 es del manejo y almacenamiento de materiales y las condiciones de seguridad y salud. La 009 trata de la seguridad en trabajos en altura. La 011 aplica condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. La 013, relativa a los agentes biológicos infecciosos en los centros de trabajo. Dentro de estas normas van a estar divididas en varias secciones o rubros. Me voy a enfocar ahora en la salud y seguridad e higiene. Estas no solo son de la Secretaría de Trabajo, también hay de salud. Continuando con las de la STPS, voy a hablar de la 019. Trata de la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. La 030, una de las más importantes y principales para nosotros, trata de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, lo que son las funciones y actividades. La norma 035, referente a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Es aquí donde nuestros colegas de psicología son una gran ayuda y en serio recomiendo que tengan un profesional de psicología en sus centros de trabajo. La norma 036-1 o la de los factores de riesgo ergonómico en el trabajo, esta va a dedicarse al manejo manual de cargas. La 017 es la norma de equipos de protección personal, la selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
Es donde se generan las matrices de EPPs. Prosigamos con las normas relacionadas con las sustancias peligrosas, o MATPEL, como pueden ver en algunos textos, como material peligroso o hazard materials, en textos en inglés también. Tenemos a la norma 010, que es de la exposición a sustancias químicas contaminantes en el ambiente laboral. En la 018, que trata del sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de sustancias químicas en los centros de trabajo. La norma 026, que trata de los colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Recomiendo siempre ingresar a los portales gubernamentales oficiales para verificar la actualización o cambios, ya que pueden surgir algunas actualizaciones. Hay otro organismo que no ha sido mencionado, pero de gran importancia dentro del marco normativo en la salud en México. Es la COFEPRIS, siglas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud en México, encargado de regular, controlar y prevenir riesgos sanitarios en productos y servicios que puedan afectar la salud de la población. El objetivo principal es proteger la población contra riesgos sanitarios. Algunas funciones de COFEPRIS en materia de salud ocupacional podemos encontrarlas en el control de sustancias químicas y peligrosas. Ella va a regular el uso y almacenamiento de plaguicidas, utilizantes, solventes y otras sustancias tóxicas en el centro de trabajo. Va a aplicar normativas como la NOM 010, la regulación de equipos de protección y dispositivos médicos. Ella va a evaluar y certificar cubrebocas, guantes, gafas de seguridad, aspiradores y otros equipos de protección usados en el trabajo. Aplica la norma 0116 del 2009, que es el equipo de protección respiratoria, y va a supervisar el agua y saneamiento en los centros laborales, aplicando la normativa 127 de la SSA 1-2021, que trata de la calidad del agua para uso y consumo humano. Interviene también en la autorización de condiciones sanitarias en el establecimiento de salud laboral o consultorios médicos. Va a regular todos los servicios médicos en las empresas y en el exterior también para garantizar condiciones seguras para los trabajadores. Esto es conocido como el aviso de funcionamiento de responsable sanitario. Aplica la norma 030 en los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Va a vigilar normas también para la industria alimentaria, farmacéutica y química, para reducir todo esto, riesgos ocupacionales. Estimados colegas, este fue el episodio piloto de Medvolution. Agradezco su confianza y permitirnos entrar en sus centros de trabajo. La convocatoria para participar en el colectivo está abierta. Si deseas participar o ser entrevistado en el podcast, contáctanos en la sección de comentarios y a la brevedad nos comunicaremos contigo. Por una medicina ocupacional épica y global, Medvoluciona. Saludos.